Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a transitar este tema de la construcción de los problemas públicos, eh, revisando diferentes perspectivas teóricas, diferentes marcos teóricos, diferentes autores de diferentes épocas, tal vez muy por arriba, pero que me parece importante en el sentido de construir como una base, como un marco referencial, conceptual de referencia, para poder después profundizar la reflexión en términos más prácticos, digamos, ¿no? Tratar de apropiarnos de algo de esto para actuar, ¿m? Individual y en especial colectivamente, ¿no? Entonces, la intención es enfocarnos en los problemas, partiendo de la base de que los problemas de gestión, por ejemplo, en una organización, no son algo dado, no son algo que existe en sí de un modo unívoco para todo el mundo, que implican un encadenamiento de fenómenos de carácter histórico, social, político, económico, cultural, simbólico, etcétera, y que implican también y interpelan de determinado modo que propician y generan y necesitan de una construcción y una interacción intersubjetiva, digamos, ¿no? De sujetos individuales y colectivos. Entonces, vamos a tratar de ir desmenuzando estos aspectos constitutivos de los problemas sociales y formularnos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿todo problema social es un problema público? ¿Cómo un problema social deviene un problema público? ¿No? Habrán visto tal vez, seguramente muchos de ustedes, la actual serie Adolescencia. Un problema social es un problema público. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué tiene que suceder? En este sentido, hay diferentes perspectivas teóricas que yo sinteticé de este modo que es arbitrario, reduccionista y que no me gustaría ni que lo anoten ni que lo repitan. Pero para tratar de hacer un mapeo así, a grosso modo, autores franceses de diferentes formaciones y trayectorias profesionales como Rémy Lenoir, Daniel Sefai e incluso Pierre Bourdieu, que todos probablemente conozcan, ponen mucho el énfasis, Pierre Bourdieu más, me estoy refiriendo a él como, eh, como metodólogo de la investigación en ciencias sociales, ¿no? Más que en problemas de intervención. Nosotros hoy vamos a estar, hago esta distinción así también grosera, vamos a estar hablando de problemas en el sentido de pensarlos y procesarlos en términos de lograr intervenciones más eficaces para intentar revertir sus consecuencias, ¿no? Por ahí el problema de Bourdieu es más la construcción de un problema de investigación, de producir un conocimiento vacante, y va más en ese sentido, y eventualmente que ese nuevo conocimiento subsidie la toma de decisiones y la acción, ¿no? Pero no obstante eso, los franceses, desde sus diferentes perspectivas, han puesto más el foco, les decía, en cómo se construye el problema. De hecho, para Bourdieu el problema de investigación, como decía en el oficio del sociólogo, que es un libro clásico del año 68 que escribió con Passerón, decía, el problema se construye, se conquista, se constata. Estas tres palabras son interesantes, incluso también para un problema de intervención, ¿no? Un problema que va a ser objeto de una intervención, de una política, de una estrategia de abordaje, etcétera, porque para mí esos problemas también se construyen y se conquistan y se constatan, ¿no? Los anglosajones, y yo puse allí un autor solamente para que tengan una referencia, están más enfocados, y vamos a hacernos algunas preguntas al respecto un poquito después, ¿cómo se usan los problemas sociales? ¿Para quién el problema es un problema? ¿Qué utilidad tiene enfocarse en ese problema? Si me enfoco en ese problema, ¿en qué otros problemas no me estoy enfocando? Y van más por ese lado. La reflexión y, por supuesto, son aspectos también pertinentes para ser tenidos en cuenta. Y nombré aquí algunos autores latinoamericanos, como Santiago Donel, como nuestro querido maestro Mario Testa o el economista chileno Carlos Matus, que todos han sentido nombrar, que se enfocan más, tal vez, sin abandonar los otros aspectos, ¿no? En la relación de los problemas con la agenda pública, con la cosa pública, ¿no? Con la política pública. Eh, entonces,
el enfocarnos en un problema, el tratar de construirlo, de delimitarlo como objeto de estudio y de intervención y de reflexión, ¿no? Nos pone también en relación con otros grupos sociales, ¿no? ¿Quién está preocupado por eso? ¿Quién vive eso como un problema? ¿Cómo hacemos que sea visible para otros actores sociales, para que podamos actuar en conjunto? Estas son algunas de las reflexiones que vamos a ir desarmando, espero, a lo largo de este encuentro, ¿no? El problema requiere hacerlo visible, no es visible para todo el mundo, aunque muchas personas sufran sus consecuencias, hay que delimitarlo, hay que precisarlo y hay que convertir al problema como algo digno de atención, ¿no? Y eso implica muchas veces eh, identificar y o construir hasta un público para ese problema y generarle legitimidad al problema como problema, ¿no? Que se lo asuma como socialmente verdadero, como relevante, como digno de atención y de deseo de intervención, ¿no? Lo cual va a implicar en alguna medida algún grado de, para su abordaje, de institucionalización. O sea, cómo se elabora una respuesta articulada de orden institucional que pueda dar cuenta del problema, ¿no? Que sea a cargo del problema. Vamos a transitar estos aspectos. Voy a avanzar así, voy más rápido. Hay autores como Edelman que trabajan cuestiones que son muy interesantes para mí, que en las que no me voy a meter hoy. Hay otros autores franceses que también lo hacen, como por ejemplo Paul Ricoeur, que a mí me gusta mucho. eh, Ver y pensar y asumir los problemas sociales como textos, porque son dignos de interpretación, son dignos de intervención, de entendimiento, de comprensión, ¿no? Porque cuando uno escribe un problema, inscribe determinados significados y sentido, inscribe determinadas referencias ostensivas y otras que no son ostensivas y que pueden ser visibilizadas por otros actores, incluso diferentes al que lo enunció, porque dejan memoria, porque dejan archivo, ¿no? El texto, digo, porque se abre un abanico infinito de potenciales intérpretes. Entonces, eh, hay autores que trabajan esta idea de los problemas sociales y los problemas públicos como textos, ¿no? Eh, Hoy tal vez no me dedique tanto a eso. Voy a poner el foco más en cómo se incluyen en la agenda pública, ¿no? Esta distinción entre un problema social y un problema público. Bueno, el tema de la agenda pública hace en parte esa diferencia, esa distinción conceptual. Problemas sociales hay muchos, no todos son objetos de intervención en la agenda pública, en la agenda del Estado, si ustedes quieren, aunque no sea lo mismo, pero para poder avanzar, ¿no? Santiago O'Donnell y nuestro Mario Testa, querido en salud, también ponen el foco de atención aquí, ¿no? En la toma de posición del Estado en relación con el problema, ¿no? Porque esa transformación de un problema social a un problema público plantea o pone la situación en esta intersección entre lo que es un problema social, la agenda pública, la política estatal, es allí a donde quiero enfocar la reflexión, ¿no? O sea que podríamos decir que, como decía Mario Testa, que un problema social existe cuando logra ser introducido en la agenda, cuando logra despertar una respuesta vinculada con las políticas públicas, cuando hay una especie de consagración estatal del problema como tal, ¿no? Y esto sucede cuando en torno a esa situación problemática o en relación con esa situación problemática se conforman, se constituyen, se consolidan, actúan, interactúan actores sociales. ¿Mm? Actores sociales, con capacidad de agencia, con capacidad de incluirlo, legitimarlo y actuar sobre ellos, ¿no? Entonces, estos elementos los vamos a estar transitando de diferente manera. Trabajamos con problemas que contienen necesidades sociales. Nosotros, esto acá quiero hacer una breve distinción, nosotros trabajamos con problemas en áreas de lo social, salud, educación, ¿no? Curar, enseñar, son áreas de lo social, son oficios del lazo social, dirían algunos autores, ¿no? Como Graciela Frigerio, entre otros. Digamos, eh, oficios del lazo. Vamos a pensar en problemas que tienen que ver con la agenda pública y que tienen que ver con estos oficios del lazo, que estos autores llaman oficios del lazo. Por ejemplo, curar, enseñar, ¿no?
y esto nos vincula con instituciones y con organizaciones productoras de servicios, más que con organizaciones productoras de bienes, de servicios, salud, educación, por ejemplo, ¿no? Entonces, sinteticemos, un problema público requiere ser visibilizado como tal, requiere ser legitimado por la población de referencia, requiere ser institucionalizado, lo cual en parte significa ser incluido en la agenda pública, no que se constituya en objeto de una política, de una intervención, de una estrategia de intervención, de un programa, de lo que sea, o sea, que se arme a partir de esta visibilización, legitimación e institucionalización un dispositivo de intervención. Y entendiendo por dispositivo esa red compleja de elementos múltiples, ¿no? Discursos, instituciones, prácticas, tecnologías, sujetos que interactúan para producir, modificar o mantener relaciones de poder, pero también de afectos, ¿no? Para crear y reproducir discursos y conocimientos, para definir y regular la conducta individual y colectiva, para establecer límites, reglas, exclusiones, inclusiones sociales, para perpetuar la dominación o para promover la resistencia o lo que sea, ¿no? Esa compleja trama de elementos que constituyen un dispositivo de intervención para abordar los problemas, ¿no? Entonces, en definitiva, todo dispositivo de intervención no es algo dado, más allá de que muchos de ellos se instituyan y se institucionalicen de un modo estructurado, por decirlo de alguna manera, en algún punto siempre va a haber fuerzas instituyentes que a esos dispositivos los van a estar poniendo en tensión, en reconsideración y por ende van a estar permanentemente sujetos a instancias de evolución o de transformación, ¿no? Eh, Todo dispositivo implica de alguna manera aspectos macro, aspectos micro, implican una determinada comprensión, determinada territorialización, implica tensión, implica esta puja entre lo instituido y lo instituyente, una desterritorialización y una reterritorialización. Digamos, todo el tiempo están estas dinámicas en puja, que a veces serán pujas de poder, de intereses, otras veces serán pujas de diferencias de subjetividades, otras veces serán pujas logradas por fuertes motivaciones de determinados grupos, colectivos, etcétera. Pero en definitiva, toda intervención, de un modo u otro, está vinculada siempre con el problema de lograr mayor integración, mayor integración. O sea que por un lado trabajamos con lazos sociales y por otro lado estamos buscando la idea de la integración. Entonces, ¿cómo lograr que los lazos sociales tributen a determinada articulación, a determinada lógica de sentido compartido, a determinada integración, ¿no? Y cómo luchamos contra los múltiples motivos de desintegración y de desnaturalización de los lazos sociales y de desvinculación social, ¿no? La alienación significa eso. Alien es sin lazo, ¿no? Desvinculación. Entonces, hacer este foco en los lazos sociales me parece que era un primer punto, ¿no? Hay otros autores que señalan, en la línea en que venimos planteando esta discusión, que el primer paso, digamos, para desarrollar una política pública es el reconocimiento de un problema como relevante. Y relevante desde un punto de vista colectivo, desde un punto de vista social, desde un punto de vista público, ¿no? Entonces, este reconocer el problema como de relevancia pública es imprescindible para elaborar una política en relación a ellos, ¿no? Y los problemas, por ende, constituyen el foco, ¿no? El foco de pensamiento y de acción y de reflexión para nuestro encuentro de hoy, para nuestro encuentro de hoy, los problemas. Nosotros, eh, cuando estoy dando estas cosas o charlando sobre estos temas, qué sé yo, siempre me planteo que a veces en el campo de la salud, este es un comentario al margen, ¿no? Siempre me planteo que en el campo de la salud tenemos como determinadas ideas, fuerza, la universalidad, la integralidad que estábamos hablando, la equidad, ¿no? eh, como si fueran grandes ideas, ¿no? Pero que de alguna manera son abstractas y que concretarlas implica
reflexionar qué otras ideas y qué otros valores nos anclan más con la práctica cotidiana y con el trabajo cotidiano, y que también son ideas, fuerzas o valores que nos guían, que nos orientan en la acción, pero que no quedan tan abstractos. Y entonces hice este punteo ligero, que no es ni exclusivo ni excluyente, pero me parece que me gustaría que estas ideas, sin que sean concluyentes de nada, atraviesen toda la reflexión que demos y que ustedes hagan en relación a los problemas que los implican y sobre los cuales tendrán que intervenir en la vida práctica, en la vida del trabajo, ¿no? Entonces, me parece que nosotros tenemos que tener algunas ideas que nos orienten, decía, y estas son algunas posibles. Evitar la fragmentación del sistema de salud, de las organizaciones, de los equipos, del objeto de estudio y de trabajo, ¿no? La cirrosis de la cama 8. Digo, evitar la fragmentación, para lo cual, sin lugar a dudas, va a haber que dar una batalla contra el pensamiento y la lógica, o sea, el modo de elaborar el razonamiento corporativo, que es tan fuerte, me parece, ligado a los saberes disciplinares, ligado a las instituciones, ligado a grupos de intereses, etcétera. Pero digo, la lógica corporativa, que es muy fuerte en el campo de las áreas productoras de servicios, tiende a la fragmentación. ¿Cómo mitigar eso? ¿Cómo luchar contra eso? No perder de vista que tenemos también, además de abordar los problemas, tenemos que luchar contra esto. Tenemos que disminuir el peregrinar de los usuarios, que según Sonia Fleury, en algunos estudios muy interesantes, se ha manifestado, valga la redundancia, como la principal manifestación de las desigualdades en salud. Entonces, digo, ¿qué pasaría si en todas las organizaciones de las que participamos, todos los trabajadores, profesionales, no profesionales, todas las personas que actúan allí, acordaran hacer lo imposible por disminuir el peregrinar de los pacientes? Lo que a veces implica que dejen de ir, de bollar de un lado a otro, pero a veces dentro de la misma institución. Si para llegar a alguna sala tienen que preguntar 5 veces, bueno, ¿cómo hacemos para que pregunten una? Digo, ¿vamos a estar haciendo la revolución? No, probablemente no, pero vamos a estar luchando contra la principal manifestación de las desigualdades en salud, según estos autores, Sonia Fleury y los autores que compartieron con ella sus investigaciones. Y entonces vamos a estar trabajando sobre algo realmente que hace sentido y que vale la pena. Y que para lo que probablemente no necesitemos tanta infraestructura o tanto dinero, ¿no? Sino más bien acuerdos, encuentros, reflexionar la práctica, tratar de identificar dónde podemos actuar para disminuir el peregrinar de los pacientes en nuestras organizaciones, en nuestras instituciones. ¿Cómo priorizamos, como hizo enfermería, y no tanto otras profesiones de la salud, la perspectiva del cuidado? ¿Cómo logramos realizar prácticas centradas en los padecimientos y no estar regidos exclusivamente por la lógica de los procedimientos técnicos científicos, ¿no? ¿Cómo recuperamos la dimensión del cuidado? ¿Cómo fortalecemos la construcción de lo común, ¿no? Propiciando la participación social? ¿Cómo fortalecemos la construcción de lo común? A mí esto me interesa mucho. Hay un autor que se llama Roberto Espósito que trabaja em, esa palabrita que se escribe munus, ¿no? De dónde está lo común, ¿no? Y esa palabrita munus remite, no tiene una traducción lineal, ¿no? Es como que el ser humano al establecer relaciones intersubjetivas, establece como obligaciones en relación a los demás, pero no lo quiero plantear en términos de obligaciones solamente, sino que el hablar nos compromete, el hablar nos relaciona, el escuchar nos relaciona y genera y nos permite realizar o construir o consolidar relaciones de reciprocidad, ¿no? Y esa palabrita, munus, remite a esa reciprocidad que se genera cuando nos encontramos con otro, cuando hablamos, cuando interactuamos, cuando nos comprometemos, cuando nos relacionamos con otros actores individuales, colectivos. Por eso la palabra municipio, comunitario, comunismo, remite al comunus, y que a la construcción de lo que es común, de lo que nos es común. ¿Y qué es el inmunus? ¿No? Bueno, es el rechazo a lo ajeno, el rechazo a lo supuestamente amenazante para nosotros, para nuestra identidad o para nuestra singularidad
o para nuestra ideología o para lo que sea, ¿no? Y entonces, ojo con las patologías autoinmunes en lo social. A mí no me gustan las metáforas biológicas para pensar lo social, no me gustan para nada, pero bueno, este autor agarró por esa línea y la verdad es que plantea cosas interesantes, como por ejemplo el concepto de democracia autoinmunitaria que también nos viene para pensar la realidad actual de nuestro país, ¿no? Entonces, propiciar esto, ¿qué hacemos cuando abordamos problemas? ¿Estamos propiciando la construcción de lo común? ¿Estamos tributando esta idea del conmumus, ¿no? ¿Estamos asumiendo que la salud es un derecho o estamos asumiendo que la salud es un bien que se compra en el mercado en función del poder de pago de bolsillo de la gente? Bueno, me parece que estas cuestiones, más allá de que sean obvias, no hay que seguir explicitándolas, ¿no? Y también tal vez superar una perspectiva antropocéntrica excluyente, ¿no? Más allá de que, por supuesto, estamos trabajando en el campo de la salud humana fundamentalmente, bueno, vivimos, compartimos nuestra existencia y nuestra vida en un planeta finito, con plantas, animales, etcétera. Digo, me parece que no me gusta la idea de una salud, pero me parece que recuperar las ideas del buen vivir, de algunas perspectivas de pueblos originarios y tantas cosas interesantes que hay al respecto, me parece que es una reflexión que nos debemos profundizar también. Pero no voy a ir por ahí hoy, pero lo quería señalar. Entonces, vamos a enfocarnos de a poquito. Hasta ahora fue como una especie de mapeo de perspectivas o de ideas en torno a los problemas. Si nos enfocamos en problemas de gestión de organizaciones sanitarias, por ejemplo, todo cualquiera de ustedes que esté o que haya gestionado algún espacio de lo público en las organizaciones sanitarias saben que van a ser sometidos a una lluvia inclemente, permanente, infinita de problemas cotidianos que se plantean como urgencias, que no necesariamente todos, es más, diría que muy lejos de que todos ellos sean problemas importantes, pero todos se plantean como urgentes. Y eso nos dispersa y dispersa nuestros esfuerzos y a veces la gestión se transforma en o el gestor o la gestora se transforma en un bombero loco que sale apagando incendios tal como aparecen, ¿no? Sale a correr cada liebre que sale al camino para donde salga. Y, y esto nos impide tal vez enfocarnos como gestores, como equipo, como actor social, nos permite enfocarnos, decía, en problemas que consideremos realmente importantes. Y los problemas que consideramos importantes, que de alguna manera queremos que sean el objeto de transformación de nuestra gestión, nos gustaría ser recordados porque estos dos o tres problemas, además de atajar todos los otros, estos dos o tres problemas se trabajaron, se procesaron y sobre los cuales se pudo avanzar gracias a que hubo un procesamiento tecnopolítico de estos problemas. Aquí hubo espacio, tiempo, cabeza para poder pensarlos antes de actuar, para poder elaborar estrategias de intervención para ser más eficientes y más eficaces, fundamentalmente más eficaces. Y entonces estos problemas no son tantos problemas, no son tantos como los problemas que tenemos. Sería bueno que tengamos la lucidez de establecer lógicas de abordaje, estructuradas si quieren. No es mala palabra la planificación normativa. La mala palabra de la planificación normativa se vuelve mala palabra cuando es el único modo de actuar, inclusive sobre los problemas complejos, mal definidos, cuasi estructurados e importantes. Repito, si ustedes leen autores como Carlos Matus, en quien nos vamos a apoyar cada vez más de acá hasta que termine este encuentro, eh, Carlos Matus hacía una distinción en los problemas, Testa también, y Matus hablaba que estos problemas complejos, mal definidos, eh, importantes, que requieren de un procesamiento tecnopolítico, entre otras cosas, antes de actuar, esos problemas los llamaba cuasi estructurados, porque de alguna manera sabíamos algunas cosas de esos problemas, el componente estructurado, pero otras cosas no la podíamos ni predecir ni prever, ¿no? Son problemas complejos que involucran a multiplicidad de actores, a multiplicidad de intereses, etcétera. Entonces les llamaba cuasi estructurados. Testa hace una distinción que a mí me gusta entre problemas simples y complejos, si estos tienen pocas o muchas variables, y problemas definidos e indefinidos o mal definidos, en función de definidos si sabemos cómo se vinculan esas variables constitutivas del problema entre sí,
y si sabemos cómo actuar eficazmente sobre ellas, tal vez también indefinidos cuando no conocemos esas vinculaciones entre las variables constituyentes, ¿no? Sean pocas o sean muchas, sean simples o sea complejo, el problema no conocemos. Entonces, ahora, ninguno de los dos, como vamos a ver después, ninguno de estos dos autores, Matus y Testa, pierde de vista de que el problema es relativo al actor que lo explica. Si yo soy un carpintero y me pego un martillazo en un dedo, digamos, es un problema que para mí es complejo, es mal definido, porque no sé qué pasó, si tengo la herida infectada, si puedo seguir trabajando, si tengo que inmovilizar el dedo, si tengo que hacerme una radiografía, no lo sé. Y tal vez para un traumatólogo, digamos, ese sea un problema simple y bien definido, porque para él tiene pocas variables y sabe cómo se vinculan esas variables entre sí y cómo actuar sobre ellas, ¿no? Entonces, digo, el problema, disculpen el ejemplo, soy biologicista, pero el problema es relativo al actor que lo explica, ¿no? No todos los actores los explican del mismo modo. El tema es que cómo logramos ganar tiempo en la gestión para, a pesar, o atacar todas las cuestiones los problemas que se nos plantean en el cotidiano, tener margen de acción y de reflexión para los problemas complejos y mal definidos. Este es el desafío, cómo logramos concentrarnos en esos pocos problemas que nunca se plantean como urgentes, pero que son los importantes, y que cuando esos importantes se plantean como urgentes, llegamos tarde, porque no pudimos ni predecir nada, ni prever nada, ni tener una rápida reacción ante el cambio de circunstancias y estamos condenados a aprender de los errores. Si no pudimos hacer nada de lo que queríamos hacer en el proyecto con el cual ganamos el concurso, de lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para enfocarnos en estos problemas? Bueno, podríamos decir que los problemas que son simples, bien definidos, ¿no? Repetitivos, conocidos, para todos esos problemas no es mala palabra la planificación normativa, no es mala palabra el algoritmo, no es mala palabra instituir, estructurar el modo de abordarlos. Se presenta así, lo conocemos, es el mejor modo, el más eficiente, el más eficaz, el más efectivo, lo abordamos de ese modo. ¿Para qué? Para que salgan del foco de nuestra atención y podamos tener más margen de tiempo y de reflexión y cabeza para los problemas que realmente nos importan, que son los complejos, mal definidos, sobre los que queremos actuar, pero pensando antes de actuar, tratando de predecir lo que se pueda predecir, tratando de prever lo que no se pueda prever y tratando de desarrollar competencias individuales, colectivas, de los equipos, institucionales, para tener una rápida reacción ante el cambio de circunstancias, para no tener que aprender todo el tiempo de los errores, retrospectivamente. Entonces, vamos a hacer foco en los problemas. Vamos a hacer foco en los problemas. Ahora, un problema siempre es un resultado de un juego parcial, porque un problema siempre se inscribe en una problemática mayor. Siempre está vinculado con otros problemas. Y actuar, pensar y actuar sobre un problema, de alguna manera, es jerarquizarlo y es desjerarquizar otros, es tomar conductas y poner en práctica cosas que influyen sobre ese problema, pero también influyen sobre otras cuestiones. O sea, esta es la verdadera complejidad. Puede haber diferentes niveles de análisis, diferentes puntos de vista, diferentes actores que ven la cosa de diferente manera, ¿no? Entonces, cada problema coexiste e interactúa con otros problemas en el contexto y en el macro problema institucional. Entonces, ¿cómo lidiamos con esta complejidad? Bueno, hay algunos elementos teórico-metodológicos, en especial en Matus, que vamos a sobrevolar rápidamente hoy, más allá de que tienen toda la obra de Matus luego para poder profundizarlo, ¿no? Pero digo, si no hay procesamiento tecnopolítico de los problemas realmente importantes, complejos, mal definidos, si no pensamos antes de actuar colectivamente sobre esto, vamos a tener a estar condenados a una gestión meramente reactiva, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos enfrentar los problemas importantes eh, con una lógica proactiva que nos permita vislumbrar amenazas, dificultades con anticipación, pero también vislumbrar y observar oportunidades, que es algo que tampoco se logra fácilmente si uno está tomado por la lluvia inclemente de problemas menores cotidianos que nos comen la agenda, ¿no? Esta es una pulseada por la agenda. Los problemas pujan por entrar en la agenda. Y esta es una reflexión y un autosocioanálisis muy importante de cualquiera que gestione. ¿Qué cosas ocuparon mi agenda hoy? ¿Quién metió esos temas en la agenda? ¿Qué problemas no entraron a mi agenda porque entraron estos? ¿Por qué siempre tengo que dejar para mañana estas dos o tres cosas que para mí son las verdaderamente importantes?
¿no? Y nunca llega ese mañana porque mañana hay otra cosa que vuelve a ocupar la agenda. Digo, el tema de la agenda y cómo los problemas ingresan a la agenda y cómo nos constituimos, nos posicionamos como actores en relación a esas pujas, me parece que es una de las cuestiones centrales de la reflexión que les propongo hoy. Entonces, ¿cómo logramos trabajar procesando problemas, sabiendo que más allá de que podamos resolver problemas en la gestión, en las organizaciones, mejor que tener la fantasía de una lógica de resolución de problemas, mejor que, digo, que pensemos en un intercambio permanente, en un intercambio incesante de problemas. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo dice Matus, ¿no? Resolviendo problemas o intentando resolver problemas, genero otros problemas, ¿no? El tema es si en esta bicicleta de problemas voy ganando potencialidad y capacidad de hacer y de pensar y de actuar sobre otras cuestiones o sobre otras problemáticas, voy agrandando mi posibilidad de acción como actor, voy consolidando y constituyendo actores colectivos más amplios con los cuales interactuar para abordar otras problemáticas, o por el contrario, abordando lo del día a día, voy teniendo cada vez menos capacidad de juego, menos gobernabilidad sobre el sistema, menos control sobre las variables constitutivas de los problemas, mayor dependencia económica, simbólica, cultural, institucional, política, lo que quieran, mayor dependencia para poder actuar y por ende mayor limitación para poder constituirme y posicionarme como actor social. Estos también son elementos muy importantes para hacer como una especie de autosocioanálisis del ejercicio de la función. Eh, este es un aspecto que les pido que lo tomemos como un comentario al margen, pero que me parece que es muy importante en el campo de la salud señalarlo. Y lo voy a hacer así a la ligera y rápido, pero es una cosa que ya Matu llamaba la atención. Sobre esto ahí tienen una cita, pero lo nombran en un montón de sus libros, esto. eh, de que la lógica de formación profesional disciplinar, que son, eh, que son importantes en la constitución de los campos, de las áreas de lo social, de los oficios del lazo, de las disciplinas que se dedican a curar, a enseñar, etcétera, de estas áreas de lo social, productoras de servicios, de estas instituciones de lo social, productoras de servicios, digo, la formación profesional disciplinar tiene una lógica que Matus llama de disciplinas verticales. ¿Qué significa eso? Significa que, no sé, tomo por ejemplo la medicina para reírme de lo que soy, para no meterme con otras profesiones, pero digo, un médico se forma como tal, se recibe de médico, después hace gastroenterología, ¿no? Después hace hepatología, después se vuelve especialista en la citocromo P450, que es una enzima que se tira del alcohol y no sé qué. Entonces presenta eh, ponencias en los congresos internacionales, y escribe y publica y gana cierto prestigio en relación a eso, y de pronto lo nombran director del hospital, o secretario de salud de un municipio, o ministro de salud o ministra, y eh, los problemas que va a tener que enfrentar no van a tener absolutamente nada que ver con esa lógica, ¿no? Entonces podríamos decir que todo su desarrollo profesional, más allá de que le da cierta legitimidad, cierto poder simbólico, cierto reconocimiento, cierta autoridad ligada a ese reconocimiento, no obstante eso, toda su formación profesional y disciplinar lo estuvo alejando de la lógica que le permitiría pensar, posicionarse y abordar los problemas complejos que va a tener que abordar en la gestión. Porque cuando vengan con algún bolonqui del servicio de gastroenterología del hospital, por ejemplo, va a estar contento porque de última le van a traer alguna cuestión sobre la que va a poder opinar con algún fundamento. Pero ese gastroenterólogo hepatólogo que llegó a director del hospital o hepatóloga y llegó a director del hospital, cuando viene lo de salud mental, ya perdió porque le traen problemas sobre los que no tiene ningún tipo de conocimiento ni injerencia probablemente, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr incorporar, no ser especialista en todo como Leonardo da Vinci, pero por lo menos incorporar elementos de gestión, elementos de administración, elementos de comunicación teóricos, ¿no? Para poder pensar y posicionarse en relación a estos diferentes saberes que van a venir con una lógica corporativa, que van a venir con una lógica autocentrada, autoindulgente, y vamos a ver por qué, de cómo conciben los problemas cada uno de estos profesionales de la salud que nos traigan problemas a la dirección o a donde sea,
Entonces, ¿cómo logramos posicionarnos como actores sociales capaces de jugar la complejidad de este juego, que es verdaderamente complejo? ¿Cómo logramos sintonizar esta formación que tuvimos vertical y que profundiza el conocimiento en ese sentido con esta lógica transversal de los problemas sociosanitarios que tienen una complejidad enorme y que no respetan esas lógicas disciplinares en las cuales nos formamos? ¿Cómo lidiar con esto? Esto es un poco la, la, la provocación de la interpelación, no me salía, de Matus a todos nosotros profesionales, en este caso de la salud o de la educación también, que pretendemos trabajar en áreas de gestión de estas organizaciones, ¿no? La lógica profesional nos deforma para abordar problemas, no nos da elementos para abordar problemas como los que vamos a tener que abordar en la gestión. Esos problemas complejos, mal definidos, cuasi estructurados, sorpresivos, que cruzan transversalmente nuestras lógicas disciplinares. Nosotros venimos de una formación en cualquier disciplina, me atrevería a decir, de la ciencia de la salud, donde existe una tendencia a creer que, como conozco previamente las soluciones, ¿no? Acomodo la explicación del problema a las soluciones preconcebidas, ¿no? Entonces, no sé, digo una estupidez, pero si yo estoy en una guardia y como médico y estoy haciendo no sé, una concurrencia de gastroenterología y un adulto mayor, un hombre, pónganle, me golpea la puerta porque tiene un dolor en la boca del estómago, si estoy haciendo la concurrencia de gastroenterología, probablemente piense en hacer una endoscopía, y si estoy haciendo la concurrencia en gastroenterología, probablemente le hago un electro, sin hacerle muchas preguntas previas a eso, porque voy a tender a explicar el problema en función de las soluciones preconcebidas con las que fui formateado, ¿no? Entonces, ni que hablar si después llego a la gestión y tengo que enfrentar la complejidad de otros problemas, porque en definitiva, el dolor en la boca del estómago de este señor es un problema que con la racionalidad biomédica bien aplicada, bueno, probablemente haga mejor las cosas. Pero después cuando tengo que enfrentar la complejidad de los problemas de la gestión, estoy muy lejos de estar preparado para hacerlo y realmente no te alcanza la vida para prepararte para lidiar con la complejidad de las organizaciones sociales productoras de servicios, de las organizaciones sociales productoras de cuidados a la salud, de educación. Son realmente organizaciones hipercomplejas, dirá Mario Testa, ¿no? Pero nuestra cabeza viene formateada de una forma que jode y que nos jode, digamos, como por ejemplo esto. Como por ejemplo el hecho de creer que mi explicación y mi solución son la correcta, ¿no? Esta especie de, dirá Bourdieu, de ilusión de transparencia, de que los hechos hablan por sí mismos, los hechos son autoevidentes, son autoexplicativos, está claro, es objetivo, es concreto que pasa esto. Entonces, y que mi explicación es correcta y que la solución, por ende, que voy a poner en marcha es la correcta. Bueno, vamos a tratar de desmontar estas ideas un poquito porque son ideas muy fuertes, o lógicas, mejor dicho, modos de elaborar el razonamiento que están muy arraigados en la cabeza de los profesionales de los campos sociales productores de servicios, ¿no? Eh, Esto ya lo saben, es una imagen que genera una especie de ilusión óptica, ¿no? Donde la inmensa mayoría de las personas ven eh, una mujer. La inmensa mayoría de las personas ven una mujer. El tema es que, ya lo conocen esto, algunas de esas personas ven una mujer joven y otras de esas personas ven una mujer mayor, bastante grande, digamos. Ven dos mujeres, la mayoría de las personas ven una mujer joven o una mujer vieja, digamos. Eh, Sin embargo, después de mucho explicarle, no, pero mirá, acá está la nariz, acá está la pestaña, qué sé yo, tiene como una pluma en la cabeza. ¿Cómo pluma? ¿Qué? Pero sí, pero no, pero está de perfil, pero está así, pero está así. Con mucha fuerza algunos logran ver las dos mujeres, que se pueden ver mayormente, otros ven otras cosas, pero mayormente se ven dos mujeres. Unos ven una mujer joven, medio de perfil, y otros ven una mujer grande con la cabeza media como metida, así la pera metida en un tapado de piel, etcétera. Bueno, ¿a dónde quiero llegar con esto? Ya se ve que los hechos no son autoexplicativos y evidentes, sino que están mediados por interpretaciones, ¿no? Entonces, algunos ven una mujer joven y otros ven una mujer mayor. Entonces, allí hay mediando interpretaciones, pero además, y al punto que quiero llegar y por lo que les traje esto, que probablemente ya lo conocían, es el hecho de que cuando veo una de las dos,
Miro la imagen y veo a una mujer joven, quedo prácticamente invalidado en ese mismo momento para poder ver a la mujer mayor. Y viceversa, si veo a la mujer mayor, quedo como invalidado para ver a la otra. ¿Qué quiero decir con esto? Que tendemos a creer que el mundo como lo vemos nosotros. Tendemos a creer que los hechos son autoevidentes, que no están mediados por interpretaciones, que los hechos hablan por sí mismos, que es evidente, que es elocuente, que es objetivo, que lo que se ve es eso. Y tenemos muestra de sobra todo el tiempo de que las cosas están muy lejos de ser así, muy lejos de ser así, y que entonces esto también hace la complejidad, y que constituir actores colectivos con capacidad de hacer y de transformar es fácil de decir y difícil de hacer, porque, bueno, porque muchas de estas cuestiones se dirimen, y en buena hora que así sea, se dirimen en términos subjetivos, y hay que lidiar con la subjetividad de las personas. Entonces, esto es un desafío hermoso y enorme, ambas cosas, ¿no? Em, Todo esto para decir que la idea de plan, que es una idea central en la planificación, que en salud esta es una palabra que adquirió mucha resonancia y mucho protagonismo, tal vez demasiado, a lo largo del tiempo. Pero bueno, la palabra planificación quedó tomada por la idea de plan, ¿no? Entonces, esa capacidad de enunciar cómo las cosas deben ser, ¿no? Cómo las cosas deben ser. Carlos Matu, Mario Testa, son dos referentes que todos conocen y que se han peleado duramente con esta idea de planificación. Ambos han puesto más el foco en la acción social que en la elaboración del plan. En todo caso, para Matus, la palabra planificación comprende la elaboración de un plan, pero es solo un momento, como diría Vicentico. Es un momento de la planificación estratégica y situacional, porque al agregar esos dos adjetivos, al correrse la planificación económica normativa y incluir esos dos adjetivos a la planificación estratégica y situacional, está hablando de que va a haber otros que también juegan, que no jugamos solos, que va a haber pujas de poder, por eso la necesidad del pensamiento estratégico, y también que esas pujas se van a dar en determinado contexto, en determinada situación, y que nosotros estamos explicando, comprendiendo, analizando algo en lo que estamos implicados, y por ende vamos a explicar siempre con algún grado de ceguera situacional, dice Matus. Y también, si quieren, con falta de tacto situacional, con sordera situacional y con todos los sentidos que quieran, y a veces hasta con mal gusto. Digamos, entonces, la realidad es compleja, comprenderla no es fácil, constituir actores colectivos no es fácil, eh, pero es imprescindible, pero es necesario. Abordar problemas complejos, mal definidos, que encima no se plantean como urgentes, que siempre parece que pueden ser dejados para mañana, eh, es muy difícil lidiar con estas cuestiones y darle realmente lograr ser eficaces en relación a estas cuestiones es realmente un desafío en general y mucho más mayor en las organizaciones, insisto, productoras de servicios por estas complejidades, porque trabajamos con personas, porque trabajamos con el dolor, con la muerte, con la sexualidad, con la decrepitud del cuerpo, con intereses, desde la industria farmacéutica hasta no me quiero quedar internado hoy porque mañana se casa mi prima. Digo, todo el tiempo estamos atravesados por pujas de cuestiones que hacen que lidiar con esto sea muy complejo. Sean de las organizaciones más complejas, pero también a veces incluso de las más democráticas o a veces incluso en organizaciones donde uno realmente vive cuestiones que pueden realizarlo como profesional y como persona. No todo el tiempo, pero hay mucha posibilidad de encuentros realmente satisfactorios, productivos, en el mejor de los sentidos, no solo en un sentido económico y utilitarista solamente. Así que este es el desafío, ¿no? ¿Cómo logramos hacer y hacernos y realizarnos y reconocernos y construir sentido y sentirnos parte de algo que vale la pena, ¿no? Este es un desafío muy importante en la gestión. Sintetizando, entonces, no me voy a meter en profundidad en esto, solamente voy a ir terminando con algunos elementos conceptuales del momento explicativo, que solamente están enunciados de este modo los momentos de la planificación estratégica situacional
de este modo para marcar que en todo momento estamos en los cuatro momentos, de alguna manera. Más allá que en determinadas circunstancias nos tomemos un tiempo para reflexionar, por ejemplo, y le demos más bola a lo que conceptual y metodológicamente Matus trabaja como un momento explicativo. Pero en el momento que estamos explicando este problema, estamos actuando sobre otro, estamos analizando estratégicamente otro problema en relación a este y no, estamos pensando en otros actores y en otras cuestiones. Digo, cómo estos elementos solamente se distinguen uno de otro en el sentido pedagógico, por decirlo de algún modo, en el sentido explicativo, pero en el sentido práctico estas cosas se mixturan y se potencian una con otra en la medida en que podamos lidiar con esto. Matus se corre de la idea de las etapas de la política, del ciclo de la política, de hacer un diagnóstico, de prescribir un tratamiento, el plan, de poner en marcha ese tratamiento, ese plan, de ejecutarlo, de evaluarlo posteriormente, a ver cómo nos fue y qué objetivos y metas fueron alcanzados. Bueno, esa lógica de etapas rígidas, ¿no? Autoexcluyentes, que vamos a llegar siempre al final, vamos a hacer la evaluación de cierre y vamos a ver que estuvimos lejos de cerca, siempre. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? ¿Cómo correrse de eso? Bueno, él habla cambia, perdón, la idea de etapa por la idea de momento, ¿no? Esta simultaneidad de los momentos. En juego, más allá de que en determinada situación estemos más enfocados en uno que en otro. El momento explicativo es el momento en el que me voy a situar someramente hoy, es el momento de identificar, seleccionar, jerarquizar, explicar problemas, ¿no? Eh, Tratando de estos problemas complejos, mal definidos, que requieren una intervención, que requiere una reflexión previa, un pensamiento crítico antes de poner en marcha acciones, para ser estratégicos, para lograr ser más eficaces y proactivos, ¿no? Entonces, estos problemas complejos son los que requieren toda esta reflexión. Los problemas simples, bien definidos, repetitivos, norma, no hay problema. El tema es cuando nos ponemos normativos con los problemas complejos, cuasi estructurados de los que estoy hablando. Entonces, repito, el momento explicativo para Matus es el de identificar, seleccionar, jerarquizar, identificar, enunciar problemas. Después les digo por qué subrayo la palabra enunciar. El momento normativo es el momento del plan, el momento de elaborar operaciones, diseñar operaciones como un conjunto de acciones, ¿no? Articuladas para poner en marcha, ¿para qué? Para atacar las causas críticas de los problemas que identificamos y jerarquizamos, ¿no? O sea, es el plan de acción. Ese plan de acción tiene que ser analizado estratégicamente, tiene que haber un análisis de la viabilidad de esas operaciones que diseñamos, tiene que haber un análisis de los actores que van a jugar ese partido, tiene que haber un análisis de qué medios estratégicos voy a requerir para lidiar con esos actores. Voy a requerir la cooptación, la guerra, el juicio en tribunales, el convencimiento, voy a dar órdenes y todos me van a obedecer, voy a apelar a la negociación, a la mediación, cuáles van a ser los medios estratégicos, la cooperación, cuáles van a ser los medios estratégicos para lidiar con los diferentes actores que van a jugar ese partido. No jugamos solos, no jugamos solos. Entonces, el llevar a cabo las operaciones que diseñamos para atacar las causas de los problemas que jerarquizamos requieren de análisis de viabilidad. ¿Qué operaciones de esas que diseñamos son viables hoy? ¿Cuáles no son viables hoy, pero son imprescindibles que las llevemos a cabo y por ende tenemos que construirle viabilidad? ¿Qué operaciones voy a tener que poner en marcha para construir viabilidad a esas operaciones que diseñé? ¿No? ¿Cómo voy a hacer ese análisis de viabilidad? Todo eso, con qué estilos, con qué diferentes estilos políticos, con qué valores, con qué motivaciones, con qué intereses van a jugar los actores que juegan este partido. Los tengo a todos identificados. Hay actores que no estoy viendo. Bueno, ¿cómo voy a usar el tiempo del que dispongo? ¿Los tiempos técnicos son iguales a los tiempos políticos? En fin, estas son reflexiones que Matus desarrolla en el momento estratégico, y el momento de la acción, de la gestión, de la puesta en marcha de esas acciones es el momento táctico operacional. Es el momento en el que pongo en juego las operaciones, las que son viables, les voy construyendo viabilidad a las que no son viables hoy, pero son imprescindibles que las llevemos a cabo. ¿Cómo voy
evaluando eso durante el proceso, cómo voy recalculando y corrigiendo, y esta es un poco la dinámica de, sintetizando brutalmente, de la lógica de la planificación estratégica situacional de Carlos Matus, que ustedes van a encontrar profundamente desarrollada en el increíble número de libros imprescindibles que el tipo escribió. Así que pueden remitirse a ello, ¿no? Pero ya para ir cerrando, la, ya nos corrimos de la idea de un diagnóstico objetivo, neutro, unívoco, encima con fundamentos científicos, ya no estábamos en el plano de la medicina basada en la evidencia en relación a estos problemas. Puede ser que sí para otros, pero en estos no. Digamos, acá es mejor que nos vayamos habituando a la idea más que de diagnóstico, de explicación situacional. ¿Qué significa? Y que estamos explicando una situación como actores situados, como actores que están de alguna manera comprometidos, de alguna manera interpelados por este contexto, de alguna manera implicados en esta situación, lo que hace que expliquemos con determinada perspectiva y no con otra, con determinada ceguera situacional, etcétera, estos problemas y estas explicaciones y nuestra propia con formación como actores que juegan son producto de una determinación sociohistórica, de una trayectoria profesional, de una trayectoria vital, de amigos, de enemigos, de amistades, de enemistades. Acá hay valores, intuiciones, ideología, hay un montón, es una ensalada que hace que esto sea muy complejo, poder ponerle el cascabel al gato y poder tener certeza y claridad de cómo conviene actuar para revertir las consecuencias de los problemas importantes que tenemos, ¿no? Acá son arenas movedizas y eso no es necesariamente mala palabra, hasta se le puede agarrar el gustito a esto y que sea realmente disfrutable. Pero si no logramos corrernos de la lógica, de la idea del diagnóstico certero, unívoco, neutro, científico, con el que podemos operar en la dimensión técnica de la práctica de nuestras profesiones, pero no en la dimensión tecnopolítica, si no logremos corrernos de esa lógica con la que nos formamos como profesionales, difícilmente podamos lidiar con esta complejidad y podamos no sufrirlo tanto, ¿no? Que también es otra cuestión importante. Los cargos de gestión en las organizaciones de salud y educativas se sufren mucho por estas razones, ¿no? Eh, por no poder sacarnos esa lógica tan estructurada de cómo pensar y proceder, ¿no? Estructurada científicamente, nada menos. Vamos a bajar un cambio porque antes de terminar quiero que reflexionemos un poco sobre esta definición de Matus, que yo la puse entre comillas allí, la destaqué si ustedes quieren, pero no es la definición. Es más, ni siquiera está puesta en muchos libros de Matus. Lo saqué de algún lado que no recuerdo dónde, de una publicación de Matus, de unos ejercicios, de una actividad práctica, no sé qué cosa encontré alguna vez o me pasaron, pero no es una definición que la haya jerarquizado mucho, ¿no? Porque un problema, y ahora les voy a decir por qué no es la definición, pero me sirve para trabajar un par de cuestiones que quiero dejar claras en la medida de lo posible antes de cerrar. El, la idea que todos tenemos de sentido común de que un problema es algo que merece solución, que un problema es algo que genera un obstáculo o algo que debe mejorar, algo que nos gustaría que sea de un modo pero es de otro y entonces queremos hacer algo para que sea como queremos, digamos. Un problema, después si seguimos tirando de esa piola aparece siempre alguno que dice que un problema puede ser una oportunidad, siempre hay algún optimista o que un problema puede constituir un desafío, ¿no? Pero en general, esa idea de que un problema es algo insatisfactorio, que merece ser abordado y que merece ser transformado para que deje de ser insatisfactorio, es un poco la idea central de lo que es un problema, ¿no? La cuestión es que, y yo antes al pasar, medio que subrayé la palabra cómo enunciamos el problema, la idea de cómo enunciamos un problema. La hipótesis de trabajo que les propongo para los minutos que me queden es que el modo en que enunciamos un problema, el modo en que lo sintetizamos en una frase, si ustedes quieren, escrita si ustedes quieren, de alguna manera traduce las estrategias de acción que se pueden poner en marcha desde esa concepción que queda cifrada en esa enunciación. Digo, se puede traducir la estrategia de acción que se ponga en marcha y también puede traducir la toma de posición de los actores en relación a ese problema. Voy a ser más claro con esto. Repito, el modo en que un problema se enuncia
puede tener mayor potencia en términos de intervención o mayor impotencia en términos de intervención. Mayor potencia en relación a la conformación de actores sociales más creativos, más activos, más proactivos, o por el contrario, eh, puede generar que los actores no se muevan de la lógica en la que están situados y parados y por ende se queden impotentes ante el problema que enuncian. Esto me interesa que lo desmenucemos un poco porque me parece que tiene un profundo sentido práctico y ojalá lo tenga y lo pueda transmitir. Eh, los profesionales de la salud, yo les decía, aquella lógica de formación profesional tiende a traer aparejada esa lógica de formación y de formación también, tiende a traer aparejado que cuando nos ponemos a enunciar problemas de este tipo, complejos, mal definidos, cuasi estructurados, los enunciemos de un modo poco potente en términos de acción, de intervención y de constitución de actores. Repito, aquella lógica profesional nos lleva a que cuando tenemos que enunciar problemas de este tipo, de esos problemas sociales, públicos, de gestión, etcétera, tendamos a enunciarlo de modo poco potente en términos de acción y de intervención. Por ejemplo, tendemos a enunciar los problemas como temas. Decime un problema. La comunicación. Bueno, sí, nadie dice que no es un problema la comunicación. Claro que sí. No estoy diciendo que no lo es. Estoy diciendo que no está bien enunciado como problema. ¿Dónde? La comunicación entre quiénes. ¿Dónde? No hay ni precisión, ni lugar, ni tiempo, ni nada. Decime un problema. Los accidentes de tránsito. Bueno, es un tema. ¿Cuál es el problema? No, que en el ejido urbano del pueblo aumentaron un 40% en los últimos 2 años. Ah, bueno, ahí empieza a parecerse un poquito más a la enunciación de un problema, digamos, ¿no? Eh, Otro modo de enunciar los problemas es por objetivo. Decimos un problema, disminuir la mortalidad infantil. Bueno, no está enunciado como problema, está enunciado como objetivo. ¿Cuál es el problema? ¿Aumentó? Bueno, ¿dónde? ¿A partir de cuándo? Bueno, eh, digo, tratar de afinar el lápiz en cómo enunciamos los problemas. Y la frutilla de la torta es que tienden, como ya dije, tienden a enunciarse, y esto de los profesionales de la salud esto es matemática, tienden a enunciar los problemas en función de la que suponen que es su solución. Por ejemplo, decimos un problema, faltan insumos. Bueno, sí, no digo que no sea un problema que falten insumos, digo que es un problema que está mal enunciado o que podría enunciarse mejor en términos de acción. Doy un ejemplo idiota, pero me parece muy importante que esto se entienda. Si yo soy, no sé, un pediatra del servicio de pediatría, el jefe de servicio de pediatría de un hospital, pónganle, por decir cualquier cosa, y, y va a la dirección del hospital y plantea faltan insumos, el insumo que quiera, no importa, faltan insumos. A la dirección, ¿no? Plantea y se vuelve a su lugar. Él ya, este actor o actriz, este pediatra o esta pediatra, jefa del servicio, fue y puso en la dirección el tema, en la agenda, metió el tema en la agenda de la dirección de que faltan insumos. Eh, y se volvió al servicio de pediatría. Si la dirección le compra los insumos, bien. Si no le compra los insumos, malestar y queja y autovictimización, digamos. No hay mucho corrimiento de cómo se posicionó en relación al problema, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo todas estas cosas? Porque esta definición, que no es la definición, porque si ustedes la leen, por ejemplo, acá no se ve que un problema pueda ser una oportunidad o que un problema pueda constituir un desafío interesante, por ejemplo, pero sí me permite trabajar algunas de las cuestiones que ya vimos y profundizar en alguna otra antes de cerrar. Vamos a situarnos primero en esta idea de para un actor, para un actor. ¿Qué significa eso? Lo que ya dijimos, que el problema es relativo al actor que lo explica, ¿no? Entonces, unos ven una cosa, otros ven otra cosa, unos lo jerarquizan por esto, otros lo desjerarquizan por otra cosa o lo jerarquizan por otras cosas. Digo, siempre el problema es relativo al actor que lo explica y si vamos a tener que lidiar con otros, vamos a tener que trabajar en cómo lo ven los otros, en visibilizarlo, legitimarlo y las cosas que ya dije. Pero siempre no perder de vista que los hechos no hablan por sí solos, sino que están mediados por interpretaciones. Y esas interpretaciones pueden obedecer a trayectorias profesionales, saberes, ignorancias, intereses, etcétera, ¿no? No perder de vista que el problema no es esencialmente esto o aquello, sino que es relativo a la perspectiva del actor que lo explica, que es un actor situado y que siempre explica con algún grado de ceguera, sordera, falta de tacto, etcétera, situacional, ¿no? Ahora, para Matus,
un problema es un problema, no solamente cuando declaramos, y esa palabra que lo declare no es inocente, en Matus podemos charlarlo o no, pero digo, un problema no es un problema solo cuando digo que no me gusta cómo está la cosa o que declaro el componente insatisfactorio que me hace enunciarlo como un problema, ¿no? Sino cuando además de enunciar esa insatisfacción, de alguna manera lo declaro evitable, en el sentido de que yo, o nosotros mejor, como actores situados, podemos hacer algo en relación a ese problema. No solamente nos quejamos, no solamente enunciamos el malestar, sino que como eso es una cosa que molesta y que queremos transformar, como actores que juegan y como actores situados y como actores con capacidad de agencia, ¿no? Lo declaramos evitable, total o parcialmente evitable. Vamos a involucrarnos en hacer algo en relación con eso. Allí pasa a ser un problema. Si no, para Matus, no alcanza a ser un problema en términos de su teoría, sino que es un malestar, es una queja, es un malestar, ¿no? Esta distinción a mí me parece muy importante. ¿No? No solamente enunciar la insatisfacción, sino también declarar que algo de eso es evitable y nos vamos a comprometer en tratar de revertirlo, para revertir sus consecuencias negativas. Entonces allí, cuando el problema es incluido en la agenda, es procesado por actores situados con capacidad de agencia, el problema pasa a ser un problema. Fíjense la vinculación con muchos de los autores que trabajamos al principio, que Matus no leyó, que no tenían nada que ver. Eh, Aunque muchos sean deudores de un autor llamado Dewey, de las primeras décadas del siglo XX, de la pedagogía, miren, por los oficios del lazo. Bueno, y aquí hay otra distinción, ¿no? Hay otra distinción no solamente entre malestar y problema, sino también entre problema y paisaje. ¿Qué es paisaje para Carlos Matus? ¿Qué significa paisaje? Significa aquellos problemas que nosotros sufrimos sus consecuencias, declaramos la insatisfacción, pero atacar sus causas, por más que lo procesemos bien, atacar sus causas nos queda muy fuera de nuestro campo de acción como actores situados. No podemos hacer nada. Supongamos que estoy, no sé, en un centro de salud y padecemos la inflación, digo cualquier cosa. Bueno, nosotros sufrimos eso, pero no podemos hacer nada para atacar sus causas desde el centro de salud. Entonces, para Matus ese problema es paisaje. ¿Por qué le llama paisaje? Porque hace parte del contexto en el cual vamos a tener que enfrentar los problemas que sí podemos enfrentar. Y vamos a tener que hacerlo sufriendo las consecuencias de ese macro problema, ¿no? Y las limitaciones que nos impone ese macro problema, pero atacarlo en sus causas, porque lo jerarquizamos, no es posible para nuestra condición de actor situado, ¿no? Entonces, ese problema le llama paisaje porque hace parte de ese contexto en el cual vamos a tener que abordar lo que sí podemos abordar como actores situados. Disculpen, es una explicación ligera. Quiero llamar la atención de que no me gusta la idea de paisaje en el sentido de que parece algo intocable, algo inabarcable, algo inmodificable. En alguna medida el concepto apunta a eso, pero a mí no me gusta eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé, me imagino las madres de Plaza de Mayo en las primeras veces, las primeras madres, perdón, que fueron a las primeras veces que iban a la plaza a reclamar por sus hijos desaparecidos, ¿no? Eh, Totalmente solas, desamparadas, amas de casa, ante un poder dictatorial, con una asimetría de poder abismal, cualquiera en su sano juicio diría que esas mujeres desesperadas por la desaparición de sus hijos, en relación a ese poder brutal, autoritario y dictatorial, eh, ese problema para sus posibilidades de agencia, digamos, sus posibilidades de actor situado, era un paisaje en términos de Matus. Sin embargo, el hecho de no quedarse en el malestar y en la queja, ni en no resignarse a que la asimetría de poder es tan brutal y es paisaje, y persistir en la idea de que el problema es un problema, de que el problema tiene que entrar en la agenda, de que el problema tiene que ser visibilizado, que el problema tiene que ser legitimado, que el problema que tiene que ser institucionalizado, que el problema tiene que ser abordado por el Estado, etcétera, hizo de ellas una de las, a mi modo de ver, de las constituciones de actores sociales y de conformación de actores sociales más interesantes de la historia de la humanidad, sin exageración alguna, por lo menos para mi gusto. Con lo cual, digo, el paisaje no es inmodificable, pero sí marca esta distinción. ¿Por qué?
Bueno, porque Matus lo que está propiciando acá es que nosotros en las organizaciones, en las de salud y en las de educativa, ni que hablar, tenemos un montón de gente que se queja, tenemos un montón de gente que discute paisaje y tenemos poca gente que agarre los problemas, se los eche al hombro, los ponga en su agenda, intente modificarlo, intente constituir actores colectivos y equipos interdisciplinarios más potentes para abordar la complejidad de los problemas que tenemos entre manos. Entonces, esto es un poco lo que Matus quiere propiciar con esta cuestión de que el actor no solo lo declare insatisfactorio, sino también evitable, ¿no? Y por último, me quiero situar en esta primera partecita de esta especie de definición de lo que es un problema, que es un resultado del juego para ese actor, un resultado adverso, si ustedes quieren, del juego para ese actor. Si yo soy el jefe o la jefa de pediatría y digo, faltan insumos en mi servicio, estoy enunciando el problema en función de la que supongo que es su solución, ¿no? ¿Cómo se soluciona un problema enunciado así? Faltan insumos. Con insumos. Pero en general, cuando el problema es enunciado en función de la que se supone que es su solución, se reduce el modelo explicativo del problema a un modelo unicausal y encima atacar o actuar sobre esa causa no le corresponde al actor que lo enuncia, le corresponde a otro, en general a otro actor sobre el cual éste puede influir, pero solo influir. O sea que el plan de acción de ese jefe de pediatría o jefa de pediatría ya no es un plan de acción, es un plan de demanda. Le va a pedir a la dirección que le compre los insumos y se vuelve al servicio. Si se lo compran, son buenos, si no se lo compran, son malos y se queda en el malestar y la queja y se cocina en ese estofado. Entonces, ¿por qué rescato esto del resultado adverso? Porque si yo estuviera en la dirección del hospital y viene él o la pediatra a decirme faltan insumos, le diría, bueno, ¿cuál es el resultado del juego del que te querés ocupar cuando me decís faltan insumos? Entonces, si no, no empecé a enroscar la víbora con cosas raras, te estoy diciendo que faltan insumos. Bueno, decime, ¿para qué querés los insumos? Pero vos me estás tomando el pelo, que estamos brindando una calidad de atención de mierda del servicio. Bueno, pongamos eso como problema. Enunciemos el problema así. Vamos, vamos. Enunciar. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe que estamos brindando una mala calidad de atención al servicio? Pero me está tomando el pelo, a que faltan insumos, te estoy diciendo. Perfecto, es una causa. ¿A qué más? ¿Es la única causa? Así sea una causa crítica, ¿es la única causa? No, mirá, tenemos bastante ausentismo, tenemos una infección intrahospitalaria que empeoraron porque no se lava la mano, tenemos, qué sé yo. Empiezan a aparecer ya el modelo explicativo del problema se abre si pongo el foco en ese resultado adverso del juego, si me corro de explicar el problema en función de la que supongo que es la solución, y entonces conformo un actor más grande, porque ahora la dirección y la jefa de pediatría o el jefe de pediatría constituyen un actor para abordar el problema de la mala calidad de atención en el servicio de pediatría. Entonces, y establecemos una corresponsabilización, un conmunus. Establecemos un sistema de petición y rendición de cuentas cruzado, donde por supuesto que el pediatra va a venir dentro de 15 días a ver si la dirección le consiguió o no los insumos, pero dentro de 15 días la dirección también le va a decir qué pasó con el ausentismo, qué pasó con el lavado de mano, qué pasó con no sé qué. Entonces, me parece, y se constituyó allí un actor colectivo en relación a ese problema, y un actor que no responde necesariamente a la lógica del organigrama formal de la institución, sino que es un actor que se constituyó en relación a ese problema, con la finalidad de abordarlo colectivamente desde los diferentes y conciliando esas diferentes multiplicidad de puntos de vista, etc. Entonces, el ejemplo es una tontería, pero me interesa que se vea el cambio de posición que esto genera, de posición subjetiva y de posición como actor y de cómo el problema entra y se procesa en las agendas que corresponden, cómo esto pone en marcha estas preguntas. ¿Quién explica el problema? ¿Qué problema explica? ¿Cuál es el espacio de gobernabilidad del actor que explica el problema? ¿Cómo constituye un actor colectivo con mayor gobernabilidad sobre las variables de este problema? ¿Tiene algún espacio de influencia fuera de su espacio de gobernabilidad? ¿Cómo mueve estas fichas? ¿Cómo genera estas influencias? Matus da elementos teóricos en el momento explicativo y hace esta distinción, ¿no? Entre cuando enuncio un problema, no era lo mismo enunciar falta de insumo en el servicio de pediatría que enunciar el servicio de pediatría está brindando una mala calidad de atención. Insisto, la explicación del problema cambia, las causas cambian. La primera enunciación era un modelo unicausal que la tenía que resolver otro, la segunda explicación es un modelo multicausal
donde hay múltiples actores involucrados en la resolución y en el abordaje de esas causas. La interpretación de las consecuencias cambian, la interpretación de las consecuencias cambian, ¿no? Hay que pensar las consecuencias, qué impacto tiene el problema, y también Matus hace esta distinción entre causas, consecuencias y descripción del problema. ¿Cómo voy a monitorear la evolución de ese problema en el tiempo? ¿Qué indicadores, qué descriptores cuantitativos o cualitativos puedo construir, o a los cuales puedo apelar para monitorear la evolución de ese problema en el tiempo? La idea de vector descriptor del problema, que es eso, BDP, es eso. Un descriptor me explica una parte del problema, otro descriptor o indicador me explica otra parte del problema, pero juntos constituyen un vector explicativo de ese problema. Digo una pavada, si me interesa un partido de fútbol del que yo soy hincha de uno de los dos cuadros que están jugando y llego tarde a casa y prendo el televisor, voy a mirar qué es lo que primero voy a hacer. Voy a mirar el resultado del juego. Bueno, allí tengo un descriptor. Va 2-0. Pero ese 2-0 lo junto con otro descriptor, que es que van 15 minutos de juego. Entonces, no es lo mismo ir ganando que ir perdiendo. Por eso es relativo al actor que lo explica. No es lo mismo ir ganando 2-0 a los 15 minutos de juego que ir perdiendo 2-0 a los 15 minutos de juego. Entonces, allí tenemos un vector descriptor constituido por dos indicadores, el marcador del juego y el tiempo transcurrido del juego. Entonces constituye un vector explicativo de ese problema. Claro, a lo mejor no es representativo de lo que pasó en esos 15 20 minutos de juego. A lo mejor no fue tan asimétrico el juego. Sin embargo, llegaron dos veces esto y metieron dos goles. Pero eso lo puedo ver con otros descriptores y fortaleciendo el vector descriptor, tenencia de pelota, número de tarjeta amarilla, de córner, de lo que sea, ustedes saben más que yo de fútbol, pero digo, quiero que vean que una cosa son las causas de un problema. ¿A qué se debe que vamos ganando 2-0 en 15 minutos de juego o que vamos perdiendo? ¿Qué consecuencias tiene ir ganando o ir perdiendo los 15 minutos de juego? ¿Y dónde verifico la magnitud de ese problema? ¿No? Si ganan 2-0, van 15 minutos de juego, pero la verdad, jugamos infinitamente mejor y llegamos 16 veces, ellos llegaron dos, hicieron dos goles, bueno, quiere decir que alguna posibilidad de revertir ese resultado tenemos. Y si por el contrario, en estos 15 minutos no la vimos, nos metieron dos goles, pero nos podrían haber hecho seis en 15 minutos, bueno, digamos, si yo lo analizo a partir de estos descriptores, puedo ver que la probabilidad de que me metan más es mayor a la probabilidad de revertirlo. Quiero que se vea esta distinción porque son elementos conceptuales y metodológicos que ayudan a procesar los problemas. Esto en Matus tiene una eh, complejidad infinitamente superior en la que no me voy a meter, ¿no? Pero por lo menos que veamos que esas causas de los problemas pueden responder a acciones, a flujos de producción, pueden responder a capacidades acumuladas de juego, pueden responder a reglas de juego. No es lo mismo aprender a patear un tiro libre que cambiar las reglas del fútbol en la FIFA. Hay problemas y causas de los problemas que están más consolidados socialmente y que por ende van a requerir una capacidad de agencia mayor para atacarlas eficazmente y transformarlas. Y también sirve mucho pensar de las causas de los problemas que nosotros identificamos, cuáles están bajo nuestro espacio de acción directa como actores situados, cuáles están fuera de nuestro espacio de acción directa, pero dentro de nuestro espacio de influencia a otros actores, o cuáles están fuera de juego para nosotros por el momento. En términos teóricos brutales, y para ir terminando de una vez, digamos, si todas las causas del problema que enuncié están fuera de juego para nosotros, o sea, no podemos hacer nada por atacar ninguna causa y tampoco podemos influenciar a nadie para que ataque ninguna de esas causas, ese problema hoy enunciado de ese modo para nosotros en términos teóricos simplistas y brutales es paisaje. Eh, Vamos terminando. Me parece que fue suficiente por hoy. Eh, Me parece que tienen elementos como para poder seguir profundizando lecturas, para poder seguir profundizando la reflexión en relación a los problemas. Eh, Tienen la obra de Matus, de Mario Testa y de tantos otros que han transitado estas cuestiones de un modo sumamente inteligente. Así que ojalá les haya servido. Nos vemos la próxima. Abrazos.